una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo al rey de Asiria: anda, ven, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: aquí yo decía para mí, saldrá él luego, estando en pie, e invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfario de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Se volvió y se fue enojado. A sus criados le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó, ¿qué dice? Y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: y aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente en tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él instaba que aceptara alguna cosa, pero ¿qué dice? Pero él no quiso. Padre, te doy gracias porque en esta hora nos concedes el privilegio de acercarnos a tu presencia. Danos una vez más, Señor, la comprensión de la palabra y entender, Señor, el fin, el propósito, el destino de lo que tú tienes con nosotros esta tarde. Alabo tu nombre y te glorifico. Te ruego, Dios, que de esta hora seas tú glorificándote una vez más, y que sea tu palabra la que llene nuestra mente y corazón. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. La expectativa que tiene el 2026 para algunos de nosotros puede ser mucha, hermano. Probablemente algunos ya están haciendo o planificando qué es lo que van a hacer o qué van a proyectar para el 2026. Pareciera, hermano, que es una incertidumbre porque no lo sabemos, no tenemos en la mente, hermano, qué puede llegar a pasar. Ante todo, hermano, así como esta ocasión hubo inundación, se prevé que para el año que viene va a haber sequía, así es que pareciera que estas cosas que pasan son incongruentes, porque primero lluvia y luego sequía. Pareciera que la lluvia de los días pasados nos va a traer una circunstancia ahora ajena. La ley en contra, mi hermano, que para muchos es en contra de los principios que se tienen en la naturaleza. Sobre todo, hermano, que se quiere tener el control hasta del agua. Hacer una ley, hermano, para que esto ayude a regular y cobrar impuestos. Y bueno, ya ha oído usted las noticias. Ya hasta el agua que corre por el subsuelo, hermano, que cree el hombre que es de él, ya quieren tener hasta el control. Cuando uno analiza las cosas, por la mañana me levanté con esa inquietud de pensar en sí cómo será el 2026. ¿De qué manera lo vamos a confrontar? ¿De qué manera lo vamos a enfrentar? Estamos a vísperas de pocos días de volver a entrar a un año nuevo, y que la incertidumbre es grande.
Hay muchas cosas que están sucediendo y pasando en nuestro entorno. Y eso me dio, hermano, a poder entender un tema que nosotros como pastores tendremos. La primera junta del año que viene, mi hermano, es la iglesia del pasado, la iglesia del presente y la iglesia del futuro. Pero así como hay una iglesia que estuvo en el pasado, una iglesia que estuvo en el presente o que está en el presente, no sabemos la incertidumbre que tendrá en el futuro. Y recordando estas palabras, hermano, llegué a este pasaje bíblico que quiero compartir con usted. La realidad que confronta a Naamán, la realidad de lo que hay en este hombre, que era una persona tan importante, era el general de un ejército del rey de Siria. Era reconocido porque por medio de él, hermano, y la forma en que había organizado todo su ejército, había traído de cierta manera, hermano, librar al pueblo de Samaria. Lo había librado, hermano, de grandes hazañas, de grandes problemas, y por medio de él Dios había permitido que Naamán hubiera sido usado para traer salvación y liberación a las tribus que se encontraban en el reino. En aquel entonces, mi hermano, un reino ya dividido, y que había Dios permitido de una otra manera usar un hombre para traer salvación, llamado Naamán, pero que tenía un problema, hermano, físico, tenía una enfermedad. Era un hombre leproso, pero aún a pesar de que estaba enfermo de lepra, este hombre era muy reconocido por lo que había hecho, y sobre todo lo tenían en alta estima. El rey de Samaria era el que lo tenía por general, y sobre todo dice la escritura, hermano, que era muy reconocido porque lo tenían en gran alta estima. Pero dice la escritura, hermano, que este hombre, cuando llegaron a invadir, hermano, dice la escritura, de Siria habían salido muchas bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una jovencita a la cual le llevan como esclava, que la llevan a la casa de Naamán. Y dice la escritura que cuando llega ahí, esta jovencita ve la situación en la que se encuentra Naamán, y ella no intercede, sino que simple y sencillamente expone una forma viable para que Naamán fuera sanada de su enfermedad, fuera sanado de su enfermedad. Quiero que vea la historia, porque hay tres cosas que usted va a tener que tener en mente si es que quiere que Dios lo bendiga para el año 2026. Y conforme a la historia se dará cuenta que Naamán, teniendo esa necesidad, dice la escritura que la jovencita que se encuentra en la casa le dijo a su señora: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Es decir, la jovencita está diciendo: en Samaria, ahí en Samaria hay un profeta, hay un hombre de Dios, un varón de Dios, llamado, como le decían culturalmente, el vidente. Este hombre, si a él lo envían, si él va a verlo, él va a ser sanado de su lepra. La esposa, por lógica, transfiere la noticia y dice la escritura, entonces entra Naamán a su señor y le relata al rey que ha dicho, hermano, una jovencita de Israel, que si va a ver al profeta, él oraría por él y quedaría sanado de su lepra. Pero quiero que vean la forma en que Naamán, hermano, transfiere la noticia. Llega la noticia al rey, al que le tenía aprecio, y este hombre lo primero que hace es hacer unas cartas, hacer lo que vendría siendo políticamente hablando, hermano, hacer que ellos se entendieran como reyes, y manda un escrito diciéndole que va a mandar, hermano, a su general. Y dice, y le dijo al rey de Siria, quiero que tome en cuenta, porque una cosa es Siria y otra cosa es Samaria. El rey de Siria, al cual Naamán, hermano, servía, le dice: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos.
Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Hay tres cosas que usted puede analizar en la historia, aunque pudiéramos analizarlas más. Pero la primera, hermano, es que la muchacha se interesa por la necesidad de Naamán. Y esa muchacha, aunque estaba esclava en tierra ajena y en casa ajena, ve la necesidad de Naamán y le hace ver, hermano, que allá en Israel, en Samaria, hay un profeta, ahí hay alguien que puede orar por él y lo puede sanar de su necesidad. Pero pareciera, mi hermano, que hay alguien que se interpone, hay alguien intermediario, hay alguien que no era ser tomado en cuenta para que Naamán tuviera una sanidad. El rey, hermano, el rey se interpone enviando políticamente, mi hermano, sí, como lo tenía que hacer en su tiempo, hace las cartas, le envía presentes al profeta, pero equivocadamente, hermano, o a la manera en que ellos pensaron, lo hicieron enviarle, hermano, las cartas al rey, no al profeta, sino directamente al rey. Y entre los dos reyes, el rey de Siria, el rey de Israel, que normalmente se encontraba en la capital de Samaria, se confrontan los dos. El rey manda las cartas, Naamán lleva su enfermedad, lleva sus siervos, lleva todos los presentes. Quiero que vea la historia. Y cuando va llegando a Samaria, allá, hermano, a Israel, dice la escritura que él llega ante el rey. No llega, hermano, al profeta, sino llega al rey. Y ante el rey le da las cartas, Naamán le da las cartas y dice: luego que el rey de Israel le dio las cartas, rasga sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. El rey está determinando una acción correcta, porque él está dándose cuenta que equivocadamente lo están usando, o quieren de una manera, hermano, utilizar sus recursos, usar sus medios, vamos a decirlo así, sus influencias. Envía, hermano, la carta, el rey la recibe y se da cuenta que lo que le están pidiendo no está, hermano, en su posibilidad hacer. Es decir, él no era Dios para poder sanar a Naamán de su lepra. Ahora quiero que usted me comprenda lo primero que le voy a decir, recuerdo a la historia. ¿Quién es Dios para usted? ¿Qué es Dios? ¿De qué manera vamos a honrar a Dios en el 2026? ¿En qué posición lo vamos a poner? Hace unos días que veía una persona que está enferma y que ya uno se va preparando cuando las personas ya van entrando en ese proceso, esa etapa. Me puse a pensar y analizar y yo le decía: Señor, nosotros no dependemos de esta persona, dependemos de lo que tú puedes hacer en nosotros. A veces, hermano, no permitimos que Dios interfiera en nuestras decisiones que tomamos. En primer lugar, no sé si usted va a permitir que Dios sea el que intervenga en las decisiones que usted va a tomar. Porque a veces a Dios no le permitimos intervenir. A veces hacemos las cosas de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a nuestras capacidades, de acuerdo a nuestros medios, de acuerdo a lo que creemos correctamente ser o tener. Pero tristemente, hermano, no le permitimos a Dios intervenir en nuestros asuntos que queremos llevar a cabo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando no le permitimos a Dios intervenir, hermano, en nuestros propósitos que tenemos? Se lo vuelvo a repetir. ¿Qué pasa cuando no le permitimos a Dios intervenir en los propósitos que tenemos?
El rey, hermano, se da cuenta que no tiene, hermano, en nada, ni siquiera tenía, hermano, en cuenta que le tenía que llevar esas cartas. Él ni siquiera estaba en su mente que vendría alguien a dejarle unas cartas para decirle, hermano, las circunstancias de Naamán. Así es que él rasga sus vestiduras y lo está tomando como un aspecto de un tipo de provocación, porque se está dando cuenta, hermano, que están interviniendo en un asunto que a él no le compete hacer. Es decir, ni siquiera estaba en sus posibilidades. No estaba ni siquiera en sus posibilidades hacerlo. Cuando usted va a la escritura, lo primero que se da cuenta es que él no quiere intervenir. El rey no quiere intervenir en un asunto que no está en sus manos hacer. Yo le quiero preguntar a usted, ¿va a permitir a Dios que intervenga en los asuntos que usted tiene personalmente?